Los parlamentos son la expresión plena de la pluralidad social y la vigencia de la democracia. A través de los distintos representantes de las organizaciones políticas que integran este Parlamento y que fueron elegidos por el pueblo en las urnas, se pueden canalizar las distintas demandas ciudadanas y darle respuestas institucionales a través de las leyes que se emiten en el Parlamento y a través de los procesos de fiscalización y control político. En el caso del régimen presidencial ecuatoriano, la relación entre la Asamblea o el Parlamento y el Ejecutivo ha sido, hasta antes de esta última década, una fuente de tensión permanente, donde por lo general los parlamentos causaban situaciones de boicot a la primera autoridad ejecutiva del país que no podía cumplir o viabilizar su plan de gobierno. Y esto conspiraba incluso contra la gobernabilidad y provocaba ciclos de inestabilidad política en nuestro país. Y es precisamente que inspirados en una nueva realidad, en esta nueva realidad que vive nuestro país y que además generará una nueva cultura política en el Ecuador, hoy es nuestro deber como asambleístas, como legisladores, preservar la estabilidad política como condición necesaria para garantizar desarrollo y progreso en nuestro país. Es lamentable que en la última campaña electoral la oposición buscó utilizar la institucionalidad de la primera función del Estado como plataforma política, con el argumento de que no se legisla de forma independiente y que no se fiscalizan las acciones del Ejecutivo. Quiero manifestarles que en este periodo legislativo hemos tratado, en los temas referentes a la aprobación de leyes, de sacar del ordenamiento jurídico ecuatoriano toda forma de exclusión, toda forma de discriminación, toda forma de inequidad. Y en los temas de fiscalización, claro que hemos trabajado, pero siempre teniendo presente que la fiscalización permite enmendar rumbos en la conducción política de las instituciones del Estado, pero bajo ningún concepto la fiscalización puede significar la posibilidad o el espacio para el chantaje, el odio o el revanchismo. La fiscalización permite determinar la acción o la inacción de las autoridades en el cumplimiento de sus funciones, pero eso no implica adoptar decisiones que le corresponden exclusivamente a los órganos jurisdiccionales de nuestro país. Pero como siempre la realidad termina por imponerse. Esta Asamblea ha legislado y ha fiscalizado en función de las grandes mayorías de nuestro país, teniendo presente que la fiscalización no es una herramienta proselitista y que la legislación no es un instrumento para la demagogia más absurda. Está claro también que la estabilidad política es un valor apreciado por el pueblo ecuatoriano y por ello se logró una mayoría absoluta para el próximo periodo legislativo 2017-2021 que se posesionará en pocos días. Respecto de las reformas que rigen la primera función del Estado, creo que está orientada a mejorar la eficiencia de los procedimientos parlamentarios, así como también garantizar la gobernabilidad interna de la Asamblea Nacional. Y en este contexto, compañeros legisladores y señora presidenta, me permito efectuar las siguientes observaciones que puntualicé en mi voto razonado que emití en el segundo debate de la Comisión de Participación Ciudadana. En cuanto a la instalación de las sesiones, en el artículo 2 de la reformatoria, referido al artículo 7 de la ley, señala que si los asambleístas no están presentes en las sesiones convocadas, luego de 30 minutos de espera, se declarará la sesión como no instalada. Y si llegan, pero no se mantiene el quórum, se suspenderá la sesión y se impondrá sanciones por inasistencia injustificada. Creo que esto provocaría inconvenientes en la práctica e incluso retrasaría el procedimiento de trabajo
dentro de las comisiones, del CAL y del mismo Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un legislador de provincia está sometido a un retraso imprevisto en su viaje? Por ello propongo un texto alternativo a lo planteado por la Comisión de Participación Ciudadana. Las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional, del Consejo de Administración Legislativa y de las comisiones especializadas se instalarán con el quórum establecido para el efecto, aun luego de que haya transcurrido un tiempo prudencial desde la hora de su convocatoria, sin que ello implique una falta injustificada sujeta a sanción. En relación a la subrogación de los presidentes de las comisiones. Aquí la comisión ha establecido en el artículo 9 de la reformatoria referido al artículo 27 de la ley que ante la ausencia temporal o definitiva del presidente de la comisión, el reemplazo directo e inmediato será el vicepresidente. Creo que debería mantenerse el artículo vigente para que en caso de ausencia temporal le subrogue el vicepresidente, pero en caso de ausencia definitiva se tendrá que elegir un nuevo presidente o presidenta de la comisión. Por ello propongo el siguiente texto. En caso de ausencia temporal de la presidenta o presidente, será reemplazado por la vicepresidenta o vicepresidente. Y en caso de ausencia definitiva de la presidenta o presidente o de la vicepresidenta o vicepresidente, la comisión elegirá a sus reemplazos. En cuanto a la consulta prelegislativa, el artículo 11 de la reformatoria, referido al artículo 60 de la ley, determina que será mocionada en el primer debate, lo que merece una precisión. Esto significa que deberá establecerse que será mocionada hasta el primer debate, con lo que el texto propuesto es el siguiente. En el caso de que el Consejo de Administración Legislativa, al calificar un proyecto, no haya establecido que haya afectación directa de los derechos colectivos, hasta el primer debate del proyecto, cualquier asambleísta podrá mocionar al Pleno de forma fundamentada la realización de la consulta prelegislativa y de ser aprobada la moción, se aplicará el trámite previsto en la ley. En relación al archivo de los proyectos de ley en primer debate, el artículo 12 de la reformatoria, referido al artículo 60 de la ley, establece un segundo debate para el efecto, es decir, para los proyectos de ley que tienen un informe de archivo, lo que contravendría el artículo 136 de la Constitución, que establece que si un proyecto no cuenta con motivación, no se tramitará. Por lo tanto, no es necesario modificar el texto actual que se establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En cuanto al 40% de faltas injustificadas de los legisladores sujetas a sanción, el artículo 49 de la reformatoria del referido artículo enumerado, luego del artículo 166 de la ley, determina que sancionaría primero con una multa del 60% de la remuneración, luego en una primera reincidencia con una suspensión de 30 días sin remuneración y finalmente con la pérdida de calidad de asambleísta en una segunda reincidencia. Y en el artículo 50 de la reformatoria se establece que de la sanción del CAL procederá la apelación ante el Pleno con una mayoría de las 3/4 partes, lo que significaría la existencia de una mayoría calificada para la impugnación, pero no para la imposición de la sanción. Es decir, que si bien la sanción de destitución de un legislador podrá apelarse y luego será conocida por el Pleno, debería precisarse que esto no opera solo con la apelación, sino que la destitución siempre la decidirá el Pleno con el voto favorable de las 3/4 partes, por lo que se propone el siguiente texto. En el caso de las sanciones por inasistencias injustificadas, si el Consejo de Administración Legislativa aprecia la configuración de la imposición de la sanción de pérdida de calidad de asambleísta, la elevará a decisión del Pleno de la Asamblea Nacional, que la resolverá mediante la votación de las 3/4 partes de los legisladores. Estas observaciones espero que sean acogidas por la Comisión de Participación Ciudadana, que permiten precisar
las disposiciones que se están reformando a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Gracias, señora presidenta.